Hola, en principio les quería hablar sobre algunas cuestiones estadísticas que necesitamos conocer cuando evaluamos un test. Ya estuvimos hablando algo el otro día sobre la campana de Gauss y me pareció que había algunos elementos que no les mostré el otro día y que los van a ayudar a entender de dónde viene este gráfico, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos estudiar una población, por ejemplo. En este caso, con este test, para conocer la conducta adaptativa, supongamos que nosotros quisiéramos conocer cómo es la conducta adaptativa media en niños de 9 años. Cómo es la conducta adaptativa de toda la población de niños de 9 años de un área determinada, por ejemplo, Córdoba. Si nosotros testeáramos a todos los niños de 9 años, tendríamos los resultados precisos. Pero en realidad es muy difícil testear a toda una población. Entonces lo que se hace es tomar una muestra de la población. En este caso se calcula la cantidad de niños que yo necesito evaluar para que el número, que se llama n, sea representativo de esa población. En el ABAS determinaron que evaluando, no sé, 130 casos más o menos, podíamos tener una muestra representativa de la población de niños españoles, porque lo hicieron en España, ¿no? Bueno, entonces, una vez que se determina la cantidad de niños que necesito evaluar, se les hace el test. En este caso vamos a tomar el ejemplo de la comunicación. Se evalúa área por área. En el caso de la comunicación se tomaron niños de 9 años, 100 y pico de niños, ahora vamos a ver, y en base a eso se obtuvieron distintos puntajes. Entonces ahora vamos a ir a la campana de Gauss. Acá tenemos entonces la campana de Gauss que se construyó a partir del resultado de una muestra de niños. En este caso vamos a poner como ejemplo una muestra de 160 niños de 9 años. Y acá vamos a graficar en el eje X el puntaje, el resultado que le dio en este caso la comunicación. Puntaje en comunicación, donde vimos que era bastante variable según cada test tenía distintos puntajes, ¿no? Pero bueno, después vamos a poder compararlos y vamos a ver cómo se puede hacer eso. Pero cada test tenía su puntaje, entonces en comunicación, en niños de 9 años, vamos a tener que va a haber un valor que se va a repetir con mayor frecuencia, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, que niños de 9 años, el valor que más que se repitió, la mayoría de los niños, fue 70, ¿sí? ¿Y qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número que más se repite, ¿sí? Va a estar arriba, ¿sí? La mayor frecuencia va a ser el número que más se repite. Y el que menos se repite va a estar abajo del eje de coordenadas Y. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 40. Entonces, 40 niños tuvieron la mayor frecuencia en este test, que fue de 70. Vamos a poner que 30 niños les dio, esto lo busco acá en el eje, y me daría, qué sé yo, 58. 30 niños tuvieron 98 de resultado. Supongamos que fue algo así. Bueno, después vamos a ver que a menor frecuencia, más abajo en la escala, ¿no? Vamos a tener que muy pocos niños, no sé, 2 niños, bien abajo en la escala, tuvieron una frecuencia más baja. Vamos a poner un 1. Vamos a poner un número. Bien, entonces, estos resultados, o sea, otro niño acá, 10 niños tuvieron un 5 acá. Entonces, cuando yo analizo estos resultados, necesito saber si
son valores bajos o no. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque estudio las variaciones de los datos. Puedo medir las variaciones de los datos. Y eso es el desvío estándar. Entonces, borro esto de acá adentro. Vamos a graficar el desvío estándar. Desvío estándar es, en esta curva se mide un espacio, la media sigue siendo media. Se calcula con una fórmula que es lo que estamos midiendo es el 68% de la población. El 68% de la población va a caer en la media o va a caer cercana a la media. ¿Sí? Si la media estaba acá, esta es la media, acá voy a tener en todo este espacio al 68% de la población. 34% para un lado y 34% para el otro. Es decir que si acá tengo el segundo desvío estándar es un 28%, acá voy a tener 14% de la población y acá voy a tener otro 14%. Si yo sumo todo esto, me da en realidad 96%, pero estos porcentajes son un poquito menos. No son exactos. Esto en realidad me tendría que dar 95%. Es decir, que el 95% de la población cae dentro de lo que serían 2 desvíos estándar. O sea que si yo obtengo un resultado y quiero saber qué tan lejos de la media está, si está dentro de ese 95%, está dentro de lo que es considerado normal. Normal, si está dentro del primer desvío estándar es normal y si está dentro del segundo es normal bajo, pero es normal, este 95% es normal. Y me quedaría acá un pequeño porcentaje de 2,5% o un poquito menos de un lado y un 2,5% del otro. ¿Sí? Esa es la distribución y de una campana de Gauss, y estos son los valores que tengo en cuenta para considerar si un resultado está muy por debajo de la media, está muy por debajo de lo normal y su variación es significativa o no. ¿Sí? Bien, entonces esto es desvío estándar. También yo les hablé de percentilo. Yo ahí les anoté una cosita que no se ve. A ver si acomodo la cámara. Ahí estamos. Bueno, ahí anoté los porcentajes. El otro tema es el percentilo. Los percentilos, yo les dije que a la curva la divido en 100 partes. Entonces, a la izquierda voy a tener el percentilo 1, el percentilo 5, en la mitad va a estar el 50 y hacia la derecha voy a tener el percentilo 75, 90, ¿sí? A diferencia del desvío estándar que se reparte a partir de la media hacia la izquierda y hacia la derecha, los percentilos son mediciones de 100, o sea, la máxima medida de un percentilo estaría acá, 99 en realidad. Y el 50% es igual que la media. El percentilo 50 es igual a la media. Pero nosotros vimos que en el test hablaban de otro valor, ¿sí? Que no era ni el puntaje directo, o sea, no era el puntaje directo que yo obtenía del test, sino que se hablaba de un puntaje escalar, un puntaje que yo podía usar para comparar el resultado de una de las áreas de la conducta con otra área de la conducta. Y ese puntaje se calcula, se convierte, digamos, el puntaje directo se convierte al puntaje escalar por medio de una tabla que lo que hace es justamente tomar en cuenta todas estas mediciones que se hicieron para decir, bueno,
si el niño de 9 años me cae acá justo en el medio, su puntaje escalar va a ser igual a 10. Y si el niño de 9 años me cae justo acá en el límite de 34%, su puntaje escalar va a ser de 7. Y si el niño me cae acá en el 14%, como la proporción se conserva siempre, acá sí la proporción es igual en la escala de X, su puntaje escalar va a ser de 4. ¿Sí? O sea que si el niño tiene un puntaje escalar menor de estos números, por ejemplo le da 2, sabemos que el resultado está por debajo de lo normal y va a estar dentro de una limitación significativa en esa área. La limitación va a estar en esa área. O sea que el puntaje directo se convirtió en puntaje escalar teniendo en cuenta estos resultados. Eso lo buscaríamos en los baremos, en una tabla, que esa es la que yo les decía que no tenemos, que esto para este test lo hicieron y lo cargaron al sistema, entonces no los muestran a los baremos. Hay que pagar para entrar al sistema, digamos. Las personas que compran el test tienen acceso a ese informe, pero igual creo que es limitado, es una cantidad de informes y después cuando se termina esa cantidad, después hay que volver a pagar por cada informe, ¿no? Y en principio no tenemos los baremos por eso, porque ellos no se los dieron a nadie, no es que no se lo dieron a los que compraron el manual, no se los dieron a nadie, los hacen online únicamente. Y esos resultados lo que hacen es, en base a toda su población, calcular y en base a esta fórmula y todos estos porcentajes, dan este valor escalar. Y así como yo le hice estos test a los niños para ver cómo es la comunicación, también se lo hice para, no sé, actividades de ocio, por ejemplo. Entonces, va a haber otra curva con otros resultados que van a ser, en vez de 70 que habíamos puesto acá, va a ser, qué sé yo, de 40 de media, pero a su vez esa 40 de media también se va a convertir en un puntaje escalar que va a ser igual, 10, 7 y 4. O sea que acá lo que va a cambiar van a ser los datos, pero la curva va a ser similar, va a tener similares características. La diferencia es que acá, póngale que en vez de que dé 70, porque el test tiene menos ítems, ahora en este momento no recuerdo cuántos ítems, pero supongamos que acá estoy evaluando un área que tiene 40, que tiene como resultado de media 40, ¿no? Entonces la media va a estar acá en 40 y el 34% podría ser, no sé, qué sé yo, 32. Entonces el 32 se va a convertir en puntaje escalar 7, el 40 se va a convertir en puntaje escalar 10, ¿sí? Y así cada puntaje se va a convertir en un puntaje escalar. Y de esta manera yo los voy a poder relacionar entre sí. Acá tenemos un ejemplo donde los puntajes escalares están representados en este gráfico de colores, donde se ve que el puntaje medio es de 10, como les había mostrado en la campana de Gauss. El 7 cae justo en el primer desvío estándar y el 5, acá en vez de 4 pusieron 5, pero es a partir de 4 donde ya consideran que está muy por debajo, ¿no? Esto es primer desvío estándar, segundo desvío estándar. Esto de arriba es el puntaje escalar, este número al que se convirtieron los puntajes directos, ¿sí? Para poder comparar las distintas áreas, porque ahora, por ejemplo, tenemos una actividad de ocio donde hay también un puntaje escalar, ¿sí? Y puedo compararlos, a pesar de que esto en el puntaje directo tenía, no sé, 70 y el de ocio, vamos a poner un ejemplo, tenía
40 de resultado. Y los comparo con su puntaje escalar y a los dos resultó 1, donde 1 sabemos que está muy por debajo de lo esperado para su edad, ¿sí? Su limitación es significativa en esa habilidad de la conducta, en esas habilidades, tanto en comunicación como en ocio. Ambas están muy por debajo. ¿Cuánto por debajo? Bueno, esto también, además de otorgarle un valor numérico, tiene una descripción donde podemos decir que en verde oscuro, o sea, de 10 menos 7 a 10, 10 menos 3 a 10 más 3, o sea que de 7 a 13 está el rango normal. Ese es un desvío estándar. Si nosotros sumamos al 10 dos desvíos estándar, nos vamos a 15 y si sumamos acá, si restamos dos desvíos estándar, dos desviaciones estándar, nos vamos a 4 sería, ¿no? A partir de 4 ya es... no, estoy diciendo mal, es hasta 5 es considerado el desvío. El tema del 4 y el 5 varía porque en realidad el porcentaje no es exacto, no es, yo les había dicho que dividimos el 28% en dos partes, no es 28, es un poco menos el porcentaje, por eso después varían estos números. Pero acá el desvío estándar es hasta 5 sería, ¿no? Entonces, entre 5 y 15 tenemos lo que es considerado normal. Entre 5 y 7 es normal bajo, ¿sí? Y por debajo de 5, o sea, a partir de 4, ya se considera en azul oscuro lo que es bajo y en azul claro es lo que se denomina muy bajo. O sea que si el resultado es 1, es muy bajo. La habilidad comunicación está muy baja, ¿sí? Para su edad. Y en la actividad de ocio también, ¿sí? Se pueden comparar porque las dos tienen ese puntaje escalar. ¿Bien? En esta otra parte del test observamos que nombra los índices. Los índices son justamente las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que se obtienen de sumar, o sea, esto lo provee también el baremo, ¿no? A partir de los puntajes directos se suman las distintas áreas de las habilidades conceptuales, por ejemplo, se suma comunicación más habilidades académicas más autodirección. Ahora vamos a analizar los percentilos. Así como hay índices para la conducta adaptativa en general y las habilidades conceptuales, sociales y prácticas, estos valores se pueden equiparar con percentilos, ¿sí? Que también vienen en una, eso sí viene en una tabla, esa tabla sí la tengo, pero bueno, sin los demás datos no podemos llegar a esta tabla, nos faltarían los datos para llegar a los índices. Pero de los índices a los percentilos, sí se puede conocer el resultado. Nosotros dijimos que acá en la mitad de la campana teníamos la media, ¿sí? La media que era en realidad el valor más frecuente, es el que más se repite. Y a su vez dijimos que los percentilos era tomar esta área bajo la curva y dividirla en 100 partes iguales. Entonces, bueno, lo que anoté acá, estos son los resultados de los índices que les mostré antes, donde 100 es la media y de 90 a 110 teníamos un desvío estándar, ¿sí? 34 de cada lado, 34% de cada lado.
que estaba pintado en verde oscuro, luego 14% de cada lado para 2 desvíos estándar, que estaba de verde más clarito, y acá comprendíamos el 95% de la población, ¿sí? El 95% de la población va a estar dentro de los percentilos. Si nosotros lo marcamos como percentilos, dijimos que se divide en 100 partes iguales, donde el percentilo 1 caería por acá abajo, el percentilo 2,5 estaría por acá, 2,5. El percentilo 10 caería a la altura de esto. El percentilo 25 me caería por acá. El 50, que es el más claro, cae en la mitad. Y acá, a diferencia del desvío estándar, que era más un 34%, más un 14%, hablamos de percentilo 75, percentilo 90, percentilo 97. Esa es la diferencia. Aquí el valor es más relativo, en realidad tiene mayor utilidad el uso de los puntajes escalares para tener mayor noción de la ubicación y de los resultados en relación con la población. Pero si yo digo, por ejemplo, que una persona está en el percentilo 50, sabemos que es el resultado en el que se encuentra la mayoría de los niños de la misma edad. Y si digo que está en el percentilo 75, es como que lo ubico topográficamente en un sitio de la escala, pero no tiene tanto valor como el puntaje escalar.